Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Diálogos con Avanza País. Y el día de hoy tenemos de invitado a Alfredo Luna, coordinador del plan de gobierno de Avanza País. No vamos a hablar con todo el plan de gobierno, Alfredo, te lo prometo, o sea, no vas a sacar todo el largo discurso que podríamos hablar sobre ello. Te agradezco que hayas venido. Es para hablar más de un tema que tú manejas, ¿no? Primero es el tema de la vivienda, ¿no? Casi nadie habla de la vivienda en el Perú, todo el mundo cree que todo el mundo tiene casa, que tenemos demasiadas hogares, o sea, hogares es una cosa, tenemos vivienda, no hay problemas de déficit, todo el mundo dice que en el Perú hay espacio. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Un tema que tú conoces y manejas muy bien. Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Lo primero que tenemos que abordar es cuántos son, ¿no? En el Perú, al 2025, estamos hablando de, como tú dijiste, 9 millones de hogares. De ellos, el 11% de esos hogares tiene una vivienda en condiciones precarias. ¿En qué sentido? O no tienen agua, o no tienen servicios, o no tienen desagüe, o tienen una construcción literalmente precaria, como dije hace un momento. Y hay otro porcentaje de personas, de peruanos que no tienen vivienda, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 400.000 personas y más de 1 millón en el caso perdón, de hogares y 1 millón de hogares con déficit cualitativo. Entonces, lo primero que desde la perspectiva de un partido que abraza el liberalismo y que está comprometido con todos los ciudadanos del Perú, es cómo resolvemos este tema eh, tan complicado, como has dicho. Sí, efectivamente, o no se habla o se habla mal de vivienda. Han pasado muchos años desde la primera vez que escuchamos de la necesidad de 1 millón de viviendas al año. Después escuchamos de la solución del agua para todos, ¿no? Después escuchamos de la necesidad de una planificación nacional que tenga que ver con la planificación urbana. Han pasado ya décadas y la solución no se ha dado. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver este tema? Lo primero, contar adecuadamente. Los números que tiene el INEI, que tiene el Ministerio de Vivienda, que tiene el MEF y alguna otra entidad pública no están integrados. Entonces, necesariamente, lo que sí sabemos es que somos 9 millones de hogares y estimamos que este millón y tantos de hogares con vivienda de déficit cualitativo y alrededor de 400.000. Si no contamos bien, no vamos a saber la dimensión del problema. Lo que sí sabemos son los problemas que hoy tenemos. Se generan más de 100.000 necesidades de vivienda al año y formalmente el Perú está proporcionando 45.000 viviendas al año. Es decir, vamos alimentando más del 50%, mejor dicho, alimentando, sí, el déficit cualitativo. ¿Cómo se resuelve? Como lo hemos resuelto siempre, es concentrando en una vivienda más hogares. Entonces no está el papá, está el hermano, el nuevo hermano que se casó, la hermana que se casó, etcétera, y alimentamos este déficit eh, cualitativo y cuantitativo. Pero tenemos algo más y más delicado, que es el agua. El agua en el Perú es un problema muy serio. Estamos hablando de alrededor de 3 millones de peruanos que no tienen acceso a un agua regular. Sí, el 90% de los hogares tienen alimentación, digamos, de la República, pero ese 10% que no lo tienen, que son más o menos 1 millón de hogares, o sea, más de 3 millones, ¿qué hacen? Recurrir a un agua que viene cisterna o de otros medios. Y lo preocupante es que la calidad del agua, ya de la red, han habido muchas críticas a nivel nacional de la calidad del agua en la red, no es buena, pero peor es el agua que llega a casa por medios no formales. Y acá una reflexión. Sí, yo también puedo poner una bomba y lanzar agua a la cumbre de un cerro. Y evidentemente los ciudadanos van a tener agua. El tema es, ¿qué agua van a tener? Y ahí viene un problema, porque el principal
déficit es la calidad de salud. Tanto la anemia como la desnutrición son producto de una mala calidad del agua. Y cuando hablo de bomba, no me estoy refiriendo a nada en particular, pues son soluciones que nosotros pensamos que pueden mitigar un problema de fondo. Pero no está, si no tenemos calidad de agua, no estamos resolviendo el problema de fondo. Y por otro lado, en las provincias, imagínate, en la Amazonía, en donde el agua abunda, la calidad del agua es lo que falta. Y ahí es donde se concentran estos problemas diarreicos y de desnutrición. Entonces, sí, hay una carencia de la vivienda, hay una oferta menor de la demanda acumulada año a año, pero lo peor es que las viviendas que están saliendo de manera informal ni tienen agua, ni tienen la formalidad de la construcción, y ello genera que el Estado, años después, tenga, número uno, que titular, número dos, que establecer una red, y número tres, que esta red tenga un impacto en la economía nacional que es 4, 5, 6, 7 veces más caro que cuando las ciudades crecen de manera orgánica. Y ahí hay un problema serio. ¿Cómo se origina la informalidad? Con la ilegalidad, el tráfico de tierras. El tráfico de tierras lo que genera es un crecimiento desordenado de las ciudades con una promisión de propiedad de espacios que están marcados en tiza o en cal, que son adquiridos por una familia que quiere tener su lote y su posterior vivienda, pero que no tiene ningún servicio. Entonces, esa ilegalidad debe ser combatida del Estado. Y no ha habido en los años que hablamos de 1 millón de viviendas, que hablamos de agua para todos, ninguna acción firme del Estado para combatir este tráfico de tierras. Entonces, hacemos un recuento. Tenemos 9 millones de hogares, tenemos más de 1 millón de hogares con déficit cualitativo, en particular el tema de agua, más de 400.000 viviendas que están, de hogares que están ávidos de tener vivienda, y tenemos una oferta de 45.000 viviendas formales al año. Sin embargo, son 100.000 las que se generan. ¿Cómo se llenan esas 50 o más de 50? Con la informalidad. La informalidad nacía de la ilegalidad. Como bien se menciona en el partido es consciente que el Perú informal es el 70% del país y que la labor del Estado es lograr que ese 70% se vaya formalizando sin tener una persecución. Sin embargo, vemos que el origen tiene un carácter ilegal que es parte del plan de seguridad ciudadana. O sea, la ilegalidad afecta a nuestra economía, afecta a nuestra población directamente. Entonces, cuando hablamos del problema de vivienda, vemos una serie de temas transversales: seguridad, salud y, por supuesto, algo importante que es vida digna, ¿no? En ese sentido, hay algunas soluciones que hacer. El primer tema es poner un alto al crecimiento desordenado de las ciudades, con una alianza permanente con los gobiernos locales. ¿Y de qué manera? El gobierno local falla por tres cuestiones. Primero, porque no es consciente que apoyando con ojo, con la vista gorda, la ilegalidad, estamos generando un problema. El segundo, cuando no tiene técnicos preparados para atender la supervisión, la fiscalización y el desarrollo de la vivienda formal. Uno de los problemas de la vivienda formal es que tienen límites en las municipalidades locales. Entonces el Estado debe proveer, número uno, fortalecimiento de los gobiernos locales. Número dos, identificar estas ilegalidades y facilitar la acción fiscal de los gobiernos locales para que esta ilegalidad
no sería exclusivo. El segundo tema está vinculado con el agua. El agua hoy está administrada en Lima por Sedapal y a nivel nacional por la CPS. En Sedapal tenemos más del 30% de servicios no facturados, ya sea por conexión clandestina, por mermas, etc. Durante los últimos años, escuchamos hablar tanto de Petroperú como de Sedapal, una porque nos da un déficit anual importante y la otra porque no tiene un servicio eficiente. Ojo, que los resultados de Sedapal terminan en positivo. Y las transformaciones que han hecho, las buenas gestiones que ha tenido Sedapal, porque las ha tenido, han sido limitadas por esta carencia de una disposición más agresiva para resolver el tema de agua. Perdón, Senapal da positivo a pesar de un 30% Efectivamente. El tema de Sedapal es una gestión, digamos, no planificada y muchas veces motivada por intereses políticos. Por ello, la propuesta del partido es la meritocracia y la continuidad de los funcionarios de cada entidad durante por lo menos los 5 años, lo que va a garantizar que esto sea bien. Pero ojo, también que el Estado sepa sus limitaciones. El Estado puede no perder la propiedad, pero sí puede actuar en APP con el sector privado que va a hacer de esta una gestión más eficiente. Más aún, como te digo, si termina en resultados positivos, va a haber socios que están involucrados. Y ello implica, no como mucha gente piensa, dice, no, cuando privaticen la gestión, nos va a subir el agua. Probablemente, cuando privaticen la gestión y sean tan eficiente, no va a subir el agua, sino a subir la atención de la. ¿Por qué? Porque al ser más eficiente, las mermas y los resultados van a ser mejores, por lo cual puedo crecer en la red y al crecer en la red tengo más aportantes, etcétera. No es un círculo virtuoso. Así es. Igual en la CPS, y en la CPS todavía es peor porque los resultados ahí sí no son buenos. ¿Qué cosas podemos hablar en función de una vivienda digna? Una vivienda digna primero tiene que tener los recursos básicos, que es agua, saneamiento y luz. En luz, en el Perú hay una red eléctrica envidiable. Sin embargo, el agua y el saneamiento no. En obras emprendidas por el sector privado encontramos que habiendo resuelto con pozos, con plantas de tratamiento de aguas grises, el problema, terminada la obra, el privado quiere entregar la obra a la administración de la entidad prestadora de agua, de saneamiento. Y esta EPS se resiste a recibirla para administrar. Entonces, ¿qué es lo que generas? Que el ciudadano, que normalmente en estas obras es el más pobre, tenga que pagar el mantenimiento del agua y saneamiento. Quiere decir que esto se lo estamos clavando como impuesto al más pobre. O sea, es una cosa inaudita. Y por otro lado, estas EPS, a ser ineficientes con lo que tienen, no pueden atender estos problemas que son evidentemente de su competencia. Entonces, esta reestructuración, este modelo APP, es un modelo que está dentro de los principios del liberalismo. No obstante, nosotros sí creemos que el Estado debe ser pequeño y fuerte, pero debe existir, porque es el público autorizado a utilizar en algunos casos extremos, incluso la fuerza, en defensa de los ciudadanos, pero no solamente, sino es quien regula y quien establece justicia. En este caso, una vivienda digna es un acto justo del Estado para todos los ciudadanos. Entonces, hay otro tema, que es cómo funcionan estos programas de vivienda social. Nosotros tenemos un fondo de vivienda. El fondo de vivienda, entre los créditos, de vivienda verde, también la cobertura de riesgo crediticio y los programas de subsidio directo como techo propio, llave, sitio propio,
tiene un presupuesto anual de más o menos 2.500 millones de soles este año. El año pasado fue un poco menos, fue 1 millón y tantos, casi dos, y quedó un salto tremendamente. Pero ¿cuál es el problema del fondo? El fondo es un banco, pero tiene un encargo que es operativo. Entonces, el fondo está limitado porque la capacidad de gestión operativa no es la mejor. No es la mejor porque es un banco. Es un banco de segundo piso, o sea, es un banco que, digamos, fondea o presta a las entidades de financiamiento, como las cajas o los otros bancos. ¿Qué es lo que podemos apreciar? Que este modelo llegó ya a su clímax. Tiene que ser reemplazado por un modelo mucho más eficiente. ¿En qué sentido? El banco comercial no da crédito al informal o al pobre. ¿Por qué? Porque le resulta muy riesgoso. Y la operación de crédito para los montos tan pequeños de estas viviendas de interés social no le justifica la operación. Entonces, una de las preguntas es, pero el Estado tiene al Banco de la Nación. Un Banco de la Nación que el año pasado ha dado 1.300 millones de soles de utilidad. Un banco que tiene agencias en todo el país y en donde probablemente el mecanismo sea que este banco pueda vender soluciones de financiamiento a la vivienda popular. Acá hay un tema. Y si no pagan, bueno, ahí vienen los mecanismos de ahorro previo, en donde el ciudadano manifiesta que tiene una calidad de ahorro, una secuencia de ahorro que garantiza que va a tener la casa. Y una cosa importante, ningún peruano o peruana, cuando tiene una casa, la descuida. Y ese es un tema valioso, pero requiere orden, acción de los gobiernos locales en función de este nuevo modelo en donde efectivamente el fondo Mi Vivienda seguirá actuando como un banco de segundo piso y el fondo Tu Vivienda será parte de el Banco de la Nación para la operación propia de los créditos. Es decir, tener un banco de segundo piso y tener un banco que sea una buena nación con una unidad de atención a las firmas hipotecarias. Eso para acercar el financiamiento a la gente, que es lo que más frena que estos 45.000 no surjan. Y hay otra cosa adicional que es muy interesante. No basta con generar el mecanismo de la ventanilla. Para eso han surgido en el mundo la fintech, que es la tecnología para resolver los temas de las transacciones. Hoy en el Perú, cuando uno habla de Yape, habla del idioma común para el pago. Yo pago un taxi, pago una verdura, pago Sí, todo, todo. todo. Ese fintech es democratizar el acceso, el uso del dinero a todos los peruanos. En la bodeguita, en Chumbivilcas, en la zona más alejada, en el Cusco o en Puno o en Tarapoto, si hay internet, está resuelto el tema. Nuevamente, regresamos al asunto. Hemos coberturado un tema de acceso a la vivienda que es tener finanzas. Hemos identificado que uno de los problemas de la vivienda es la falta de vivienda digna, es la falta de agua. Hay un tema adicional, que así como te dije, electricidad, agua y saneamiento, la internet en su parte ya es la vivienda. Entonces, no hay solución a la vivienda si es que no pensamos que estos centros poblados organizados, evidentemente planificados, tengan o carezcan de internet. Entonces, cuando hablamos de vivienda, tenemos que ver el futuro también. Hace poco, nuestro precandidato decía, uno de los grandes problemas que tenemos que resolver es la competitividad de nuestros jóvenes. Y la competitividad de nuestros jóvenes va primero porque hablen bien español, sin renunciar a su lengua original. Pero no solamente eso, que hablen chino y que hablen inglés, que son los idiomas que hoy actualmente
se disputan el comercio en el mundo y son los laborales. El primero, el español, el castellano, es fundamental para ser competitivos dentro. Y el idioma inglés y el chino para ser competitivos globalmente. Entonces, cuando hablamos de ciudades que están siendo complementarias a lo que existe, planificadas, no podemos dejar de pensar en una escuela intercultural multilingüe, porque justamente esa escuela va a generar los dones de más adelante. ¿Cuál es el problema nuevamente en la vivienda? Que se generan concentraciones urbanas de 4.000 hogares que no tienen cerca una comisaría, una posta, un hospital, que es la posta, una escuela. Entonces uno dice, sí, 4.000, pero son solamente 16.000 personas. Efectivamente, porque la solución la estamos viendo en cuotas. Si organizamos las ciudades para que en la periferia tengan lo que se llama en el mundo las ciudades intermedias, lo que vamos a hacer es concentrar en un hábitat urbano. Por ejemplo, le voy a poner ejemplo. Chancay. Chancay tiene hoy un puerto de una actividad económica intensa que ha modificado todo el negocio inmobiliario, desde los parques industriales, desde los parques logísticos, desde el alojamiento temporal, que es vivienda, para los técnicos que vienen, los comerciantes que vienen de fuera, y la vivienda propia, porque esas actividades económicas generan personas. Pues, recursos Y efectivamente, y estas zonas requieren un tratamiento urbano que dé estas soluciones. Ojo, va a haber ahí vivienda social, pero por supuesto va a haber vivienda social. Tiene que haber vivienda social. Va a haber vivienda media también. Va a haber vivienda en edificios, sí. Por eso se hace un diseño de una ciudad que tenga los servicios que faltan. Entonces, cuando hablamos del problema de vivienda, fíjate que he tocado al final de manera fácil y lo que es la planificación territorial del Perú. Desde una perspectiva público-privada. El Estado solo no va a poder resolver el asunto. La empresa sola va a ver sus resultados. Y nosotros planteamos acá tener un Estado eficiente con una alianza con la empresa privada, con la eficiencia del privado. ¿En qué sentido? Que cuando yo me alío al privado, yo me alío al privado para la solución de vivienda, yo no estoy centrado en tu utilidad, sino en que no tiene caso, la tiene con deficiencia cualitativa, ¿no? Alfredo, el tiempo nos ha ganado. Yo te he escuchado atentamente todo, porque has dado una clase prácticamente, porque es interesantísimo cómo has hablado de la vivienda, el agua, que es un tema para otro conversatorio, solamente hablar de agua en Perú, ¿no? En Lima ya es un problema, pero en Perú en general, ¿no? Y el tema de la vivienda y los déficits. Te voy a invitar en otro momento para hablar. Hay muchos en el Perú, concretamente en Lima y algunos distritos o algunas regiones se hablaba también del boom inmobiliario, ¿no? Sí. De los precios y todo esto que vivió en Perú y sigue viviendo, ¿no? Para un poco hablar sobre eso, de desarrollo económico. Creo que hay varios temas pero esto ha sido un preámbulo, como yo digo, es un preámbulo para seguir tocando otros temas. Desde ya te agradezco. Te pido brevemente unas palabras, por favor, para los militantes y simpatizantes de Avanza País. El llamado a los militantes de Avanza País. Primero, ser conscientes que somos un partido que abraza el liberalismo. ¿Qué significa liberalismo? Ser amante de la libertad del ser humano. La libertad para vivir y tomar tus decisiones, para hacer empresa y tener oportunidades en el mercado. Pero por otro lado, somos un partido de integración social. Es decir, nos preocupamos que el Estado deficiente llegue a todos los ciudadanos. Nos distinguimos en los grupos de derecha extrema porque pensamos en el ciudadano como centro. Y nos distinguimos de los grupos de izquierda de manera marcada porque no usamos la pobreza como bandera política, sino pensamos en la resolución de los problemas que se generan y que incrementan la pobreza.
Muchísimas gracias, Alfredo, y a todos ustedes, queridos amigos, síganos en las redes sociales, en los eventos que el partido va haciendo y en este espacio para ustedes de diálogo con Avanza País. Muy buenas noches.